41 bis, por favor. Con mucho gusto. El primer 41 párrafo bis, ¿de qué solamente. legislación? De la ley que estamos discutiendo, de la minuta. Muy bien. Las modificaciones Adelante, que se hicieron en la Cámara de secretaria. Diputados. Una moción de ilustración ha solicitado la senadora Mujica. Doy lectura, presidente. Artículo 41 bis. El Consejo de Administración deberá aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder el 0.55% de los activos totales que administre, entendiendo por estos el promedio mensual del último año del total de los activos, sin disminuir las reservas constituidas en términos de la normativa aplicable. El gasto de administración y operación de la empresa filial deberá de estar previsto en este presupuesto. Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las erogaciones netas derivadas del cumplimiento de su objetivo, que se identifiquen en el estado de resultados conforme a la normativa correspondiente. Hasta ahí, por favor. Es cuanto. Es importante tener esta noción porque lo que han venido a decir aquí de que los recursos de los trabajadores están en riesgos es una soberana mentira. Es una mentira y porque no hay argumentos, porque tenemos que tener mucha claridad y hablarle al pueblo de México por qué se está haciendo esta reforma. Esta reforma es una reforma de gran transformación. Cuando uno camina en el territorio, sabe de las necesidades que hay de vivienda. Este país tiene más de 8 millones de faltantes de vivienda. Este programa que ha anunciado la Presidenta de la República, que implica varias instituciones, entre ellas el Infonavit, es un impulso a la vivienda muy importante. Y esta moción de ilustración la quise hacer porque de los 2 billones de recursos que tiene el Infonavit, solamente para esta construcción de vivienda a través de la empresa filial está planteándose el 0.55. No puede pasar de ahí. Todos los recursos están protegidos de los trabajadores y es muy importante que el pueblo de México lo sepa porque la oposición está diciendo solo mentiras, sin argumentos. ¿Por qué llegamos a esta iniciativa? No hay que olvidar por qué estamos aquí. Porque desde los años 80, la política de vivienda del Infonavit se enfocaba a la construcción de unidades habitacionales, también llamadas multifamiliares, que eran vendidas a los trabajadores como solución a la vivienda digna y decorosa. Hacia finales de la década de los años 90 y principios del año 2000, los gobiernos del PRIAN impulsaron la privatización del sector habitacional. Esa es la verdad, ese es el problema que se generó, optando por un sistema de financiamiento mediante créditos a las personas trabajadoras para la adquisición de vivienda. Bajo el argumento de modernizar el sector, desmantelaron el Estado, eliminando la producción social de vivienda y excluyendo a las comunidades organizadas que utilizaban métodos de construcción tradicionales. Grandes construcciones como el Infonavit y el Foviste se limitaron al otorgamiento de créditos, dejando que la industria y el mercado privado se expandiera sin regulación ni ética. A ello responde millones de viviendas abandonadas, que priorizaban los negocios y la corrupción. Esta política trajo como consecuencia la construcción masiva de viviendas sin planificación adecuada y sin acceso a servicios. Entre 2001 y 2014 se construyeron 11 millones de viviendas, sí, esas que ustedes dicen que se construyeron, de los cuales 8 millones permanecen abandonadas porque no eran adecuadas y eran productos de la corrupción. ¿Por qué? Porque estos desarrollos no contaban con la disponibilidad de servicios materiales, instalaciones, infraestructura para hacer posible vivir en ellas. Y así podemos seguir la ruta que aquí ya mucho lo han expresado. ¿En qué nos beneficia esta reforma? ¿Por qué es importante? Porque va a aumentar la oferta de vivienda social mediante construcción directa del Infonavit. El hecho de que esta filial pueda hacer posible que estados, que municipios pongan terreno, se puedan tener materiales, va a disminuir casi en 30% las viviendas. Y ahí tenemos que hablarle, pensar en los trabajadores que tienen de 1 a 3 salarios mínimos, que el esquema que tiene hoy el Infonavit no les permite tener ningún crédito, porque es una vivienda muy cara. Pero cuando hablamos de que viviendas que pueden costar 600,000 pesos van a bajar a 400,000 pesos, entonces ese sector de la población, ese sector que es el pueblo, que necesita vivienda, tendrá acceso. De eso se trata esta reforma. ¿Quiénes están en contra de esta reforma? Pues los que no piensan en el pueblo,
los que no quieren que el pueblo se beneficie, los que votaron contra los programas sociales. Esos están en contra porque quieren seguir en el modelo de negocios que nos ha llevado justamente al cártel inmobiliario. Y eso es lo que no queremos. Por ello, es importante que se cree la figura de arrendamiento social, reduciendo barreras económicas para acceder a la vivienda, garantizando que sea asequible para cualquier persona trabajadora. Tenemos que reducir el déficit de vivienda, estimado en 8.2 millones a nivel nacional. Mejorar las condiciones de financiamiento, evitar créditos impagables, reactivar la economía al fortalecer al sector de construcción y generar empleos para la construcción de viviendas. Establecer criterios de prelación con perspectiva de género, priorizando a los trabajadores con mayor tiempo de cotización o en situación de vulnerabilidad como madres solteras y jóvenes. Fortalecer la misión del Infonavit como una institución al servicio de las personas trabajadoras, dejando atrás los esquemas excluyentes del pasado y garantizando el derecho a una vivienda adecuada se convierta en una realidad para millones de familias. Finalmente, para aquellos que lo que les preocupa y que dicen que no va a haber supervisión, otorgará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la facultad de supervisar y vigilar las operaciones de crédito del Infonavit para reducir riesgos de corrupción o mal manejo de los recursos destinados para las personas trabajadoras. De eso se trata esta ley y quiero reiterar, de los fondos de 2 billones que tiene el Infonavit, están protegidos para los trabajadores porque así lo marca la ley. 800 millones de esos fondos están en inversiones y solamente pueden ser utilizados por la ley, que lo dice la ley, el 0.55, que son para gastos de operación.